En la antigua Grecia, en la ciudad de Corinto, vivía un rey llamado Sísifo. Era hijo de Eolo, el dios de los vientos, pero había nacido mortal. Sísifo era conocido en toda Grecia por su inteligencia excepcional. No había problema que no pudiera resolver, no había enigma que no pudiera descifrar. Pero también era conocido por algo más. Su astucia era tan grande que rayaba en la arrogancia. Sísifo no respetaba las leyes de los dioses. Creía que su ingenio lo hacía superior incluso a los inmortales. Bajo su gobierno, Corinto prosperó y se convirtió en una de las ciudades más ricas de Grecia. Sísifo construyó murallas impresionantes, estableció rutas comerciales y llenó su tesoro con oro. Pero mientras su ciudad crecía, su reputación ante los dioses empeoraba. Sísifo no era piadoso. Rara vez ofrecía sacrificios en los templos. Cuando lo hacía, era solo para aparentar ante su pueblo. En su corazón, despreciaba a los dioses. Pensaba que eran caprichosos, crueles y no merecían adoración. Un día, algo sucedió que sellaría su destino para siempre. Zeus, el rey de los dioses, había puesto sus ojos en una ninfa llamada Egina. Era hermosa y vivía cerca de Corinto, junto al río Asopo. Zeus la deseaba, así que una noche descendió del Olimpo, la raptó y la llevó a una isla desierta. El padre de Egina era el dios del río Asopo, y cuando descubrió que su hija había desaparecido, comenzó a buscarla desesperadamente. Recorrió toda Grecia preguntando si alguien la había visto. Sísifo había presenciado el rapto desde las murallas de Corinto. Había visto una figura brillante, claramente divina, llevándose a la ninfa durante la noche. Sabía que había sido Zeus. Cualquier otro mortal habría guardado silencio por miedo al rey de los dioses. Pero Sísifo vio una oportunidad. Cuando Asopo llegó a Corinto buscando a su hija, Sísifo lo recibió. El dios del río le preguntó si había visto algo. Sísifo respondió que sí, que sabía exactamente dónde estaba Egina, pero tenía una condición. Asopo debía crear un manantial de agua fresca en la ciudadela de Corinto, algo que la ciudad necesitaba desesperadamente. El dios aceptó. Hizo brotar un manantial cristalino en lo alto de la Acrópolis de Corinto, y a cambio, Sísifo le reveló que Zeus había raptado a Egina y la había llevado a una isla cercana. Asopo, lleno de furia, corrió a buscar a Zeus. El rey de los dioses tuvo que huir lanzando rayos contra el dios del río para mantenerlo alejado. Zeus logró escapar, pero estaba furioso. Sísifo lo había traicionado. Un simple mortal había revelado sus secretos a cambio de agua. Zeus juró que Sísifo pagaría por aquella osadía. Llamó a Tánatos, la personificación de la muerte. Le ordenó ir a Corinto y llevar el alma de Sísifo al inframundo. Tánatos era una figura oscura, inevitable. Cuando llegaba por alguien no había escape posible. Descendió a Corinto y entró en el palacio de Sísifo. Pero Sísifo ya sabía que vendría. Había escuchado rumores de que Zeus estaba furioso y había adivinado cuál sería el castigo. Cuando Tánatos apareció ante él, Sísifo no mostró miedo. En cambio, lo saludó con cortesía y le habló con respeto. Le preguntó a Tánatos cómo funcionaban exactamente sus cadenas, esas cadenas mágicas que usaba para atar a las almas y llevarlas al inframundo. Tánatos, que nunca había sido cuestionado de aquella manera, sintió curiosidad ante aquel mortal que parecía tan tranquilo frente a la muerte. Le mostró las cadenas a Sísifo, explicándole su mecanismo. Sísifo se acercó para examinarlas mejor. Pidió a Tánatos que le demostrara exactamente cómo se colocaban, y en el momento en que Tánatos se descuidó, Sísifo lo empujó con fuerza y le colocó sus propias cadenas. La muerte quedó encadenada.
Con Tánatos prisionero, algo extraordinario comenzó a suceder en el mundo. Nadie podía morir. Los guerreros se herían en batalla pero seguían vivos. Los ancianos enfermos sufrían pero no podían encontrar el descanso final. Los accidentes más terribles dejaban a la gente mutilada pero viva. El orden natural del mundo se había roto. Los dioses se alarmaron. Ares, el dios de la guerra, fue quien más se enfureció. Sin muerte no había gloria en la batalla. Los combates perdían todo sentido. Ares descendió furioso a Corinto, liberó a Tánatos de sus cadenas y se aseguró de que esta vez Sísifo fuera capturado. Tánatos, humillado y furioso, arrastró el alma de Sísifo al inframundo. Lo llevó ante Hades, el dios del mundo de los muertos. Sísifo se encontró en la orilla del río Estigia, el río que separaba el mundo de los vivos del reino de las sombras. Pero incluso allí, su mente astuta seguía trabajando. Antes de morir, Sísifo había dado instrucciones secretas a su esposa. Le había ordenado que no realizara los ritos funerarios apropiados. No debía quemar su cuerpo ni hacer ofrendas a los dioses del inframundo. Simplemente debía dejar su cadáver expuesto en la plaza pública. Cuando Sísifo llegó ante Hades, se quejó amargamente. Le dijo al dios del inframundo que su esposa había sido irrespetuosa con los muertos. No había realizado ningún ritual funerario. Su cuerpo yacía sin honras en Corinto, una vergüenza terrible. Como esposo agraviado, pedía permiso para regresar al mundo de los vivos solo por unos días, para castigar a su esposa y asegurarse de que se realizaran los ritos apropiados. Luego, regresaría voluntariamente al inframundo. Hades, que valoraba enormemente los ritos funerarios y se ofendía cuando no se cumplían, creyó la historia de Sísifo. Le concedió permiso para regresar al mundo de los vivos temporalmente. Sísifo volvió a Corinto, pero por supuesto no tenía ninguna intención de regresar al inframundo. Había engañado a la muerte misma y luego había engañado a Hades. Vivió muchos años más en Corinto, envejeciendo, disfrutando de su riqueza y poder, burlándose en secreto de los dioses que había superado con su astucia. Pero los dioses no olvidan, y eventualmente, cuando Sísifo murió por segunda vez de pura vejez, Hermes, el mensajero de los dioses, fue personalmente a buscar su alma. Esta vez no hubo engaños posibles. Hermes lo llevó encadenado al inframundo y lo entregó directamente a Hades. El dios del inframundo estaba furioso. Sísifo lo había engañado. Había burlado el orden natural de la vida y la muerte. Había desafiado a Zeus. Había encadenado a Tánatos. Había mentido a Hades mismo. Tal arrogancia, tal falta de respeto hacia los dioses, merecía un castigo especial. Hades lo condenó a un tormento eterno. Llevaron a Sísifo a una parte especial del Tártaro, la región más profunda del inframundo donde sufrían los peores transgresores. Allí le mostraron una montaña empinada y una enorme roca de mármol. El castigo era simple. Sísifo debía empujar aquella roca hasta la cima de la montaña. Una vez que la roca llegara a la cima, su castigo terminaría y sería libre. Sísifo, todavía confiando en su fuerza e inteligencia, aceptó el desafío. Se acercó a la roca, la agarró con ambas manos y comenzó a empujarla cuesta arriba. La roca era increíblemente pesada. Sísifo tuvo que usar toda su fuerza para moverla siquiera un poco. Se inclinó contra ella, plantó los pies firmemente en el suelo rocoso y empujó con todas sus fuerzas. La roca comenzó a rodar lentamente montaña arriba. Cada metro era una agonía. Los músculos de Sísifo ardían. El sudor corría por su rostro. La roca amenazaba constantemente con rodar hacia atrás, y él tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerla avanzando. Subió durante horas. El camino era empinado y el terreno irregular.
Varias veces la roca estuvo a punto de escapársele, pero Sísifo lograba controlarla en el último momento. Sus manos se llenaron de ampollas que se reventaban y sangraban. Su espalda se arqueaba bajo el peso. Sus piernas temblaban, pero continuó. Poco a poco, metro a metro, se acercó a la cima. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, llegó casi a la cumbre. La cima estaba a solo unos metros. Sísifo podía verla. Un último empujón y la roca estaría en lo alto. Sería libre. Reunió sus últimas fuerzas y dio un empujón final. Pero justo cuando la roca estaba a punto de cruzar la cima, algo sucedió. Por alguna fuerza misteriosa, la roca se detuvo. Se tambaleó por un momento en la cima y luego comenzó a rodar hacia atrás. Sísifo intentó detenerla, pero era imposible. La roca ganó velocidad y rodó montaña abajo, hasta llegar exactamente al mismo punto donde había comenzado. Sísifo bajó lentamente. Miró la roca, que esperaba al pie de la montaña como si nada hubiera pasado. Comprendió entonces la naturaleza de su castigo. No importaba cuánto se esforzara, la roca nunca permanecería en la cima. Era un castigo diseñado para nunca terminar. Pero Sísifo no tenía opción. Se acercó a la roca nuevamente, la agarró y comenzó a empujar la montaña arriba. El mismo esfuerzo agotador, el mismo dolor en los músculos, el mismo sudor, el mismo camino empinado. Y cuando llegó a la cima, la roca volvió a rodar hacia abajo. Una y otra vez durante toda la eternidad. Sísifo empuja la roca montaña arriba cada día. Cada vez usa toda su fuerza. Cada vez sufre el mismo agotamiento. Y cada vez la roca rueda de vuelta al pie de la montaña. No hay descanso. No hay esperanza de que termine. No hay variación. Es siempre exactamente lo mismo. Este es el castigo por desafiar a los dioses. Sísifo había creído que su inteligencia lo hacía superior a los inmortales. Había engañado a la muerte. Había mentido a Hades. Había revelado los secretos de Zeus. Su astucia había sido legendaria. Pero al final, los dioses demostraron que ningún mortal, por inteligente que sea, puede escapar de su juicio. En el inframundo, en la oscuridad del Tártaro, Sísifo continúa su tarea. Empuja la roca. Llega casi a la cima. La roca rueda hacia abajo. Y comienza de nuevo. Ha estado haciéndolo durante miles de años. Seguirá haciéndolo por toda la eternidad. Algunos dicen que Sísifo todavía cree que algún día la roca permanecerá en la cima, que su astucia eventualmente encontrará una solución. Otros dicen que ya ha aceptado su destino y empuja la roca sin pensar, mecánicamente, porque no tiene otra opción. Pero hay quienes cuentan una versión diferente. Dicen que Sísifo, en su infinita astucia, encontró algo que los dioses no esperaban. Encontró significado en su tarea sin sentido. Que cada vez que baja la montaña después de que la roca rueda, hay un momento breve en el que camina libre, sin el peso sobre sus hombros. Y en ese momento, Sísifo sonríe. Porque comprende que los dioses pueden controlar su cuerpo. Pueden condenarlo a un trabajo eterno, pero no pueden controlar su mente. Su conciencia sigue siendo suya. Y así el hombre más astuto de Grecia continúa su castigo eterno. Su nombre se convirtió en símbolo del esfuerzo inútil, del trabajo que nunca termina, de la lucha sin recompensa. Pero también se convirtió en símbolo de algo más, de la resistencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar dignidad incluso en el sufrimiento, de la voluntad que se niega a ser quebrada. Sísifo empuja su roca. La roca rueda hacia abajo. Y Sísifo vuelve a empezar. Así será siempre, hasta el fin de los tiempos.